La pandemia del COVID nos hizo ver cosas que no habíamos imaginado. Por ejemplo, que los museos se convirtieran en espacios de salud mental también. Algo han impactado esos recintos, nuestras emociones, pero también nuestros cerebros. ¿Cómo percibimos, por ejemplo, una pintura? ¿Cómo la percibíamos antes? ¿Cómo la percibimos ahora? ¿Por qué existen pinturas también que se han impuesto en medio de la vorágine de imágenes que nos rodean en el gusto de la gente? ¿Con el arte se conectan más nuestras neuronas? Para eso hablaremos en este programa de esta relación, la relación del cerebro con esos espacios que llamamos museos. Nos acompañan Elena González, directora de Museos del Estado de Morelos. Gracias por estar aquí. Paola Araiza, historiadora de arte especializada en educación, y Juan González, experto en neurociencias. Me gustaría, Elena, preguntarte qué tan importantes fueron y son los museos en la pospandemia, que parece que todavía no termina del todo. Recientemente se han nombrado espacios para la salud mental. Entonces hay una nueva perspectiva para ver los museos, hay un paradigma que está cambiando y tiene que ver con una cuestión muy sencilla, la experiencia estética, que es una experiencia específica de los museos. Y si hacemos un poquito de historia y nos vamos a Kant, veremos que ya Kant hablaba de estas cosas en función de que había una cosa que se llamaba gusto, que nos hacía que nos generaba una cantidad de sensaciones en el cuerpo, pero que tenían que ver con la inteligencia, que eran subjetivas, pero al mismo tiempo él analizó estos efectos en el cuerpo desde un punto de vista que tuvieran que ver con la búsqueda de un proceso objetivo, de entender el gusto. El gusto es social, es colectivo. El gusto es social y colectivo, pero también es personal y genera una serie de sensaciones en el cuerpo. Y los museos son un espacio propicio para eso, entonces. Por supuesto. Entonces, ¿cuál es el aporte de las neurociencias y de las ciencias cognitivas? Que ya Juan nos ampliará más, pero el gran aporte es la neuroplasticidad, la capacidad de aprendizaje. Y esta experiencia estética la estudia, por ejemplo, Noel Carroll, desde un punto de vista en donde se mide lo que se aprende en los museos, el placer que generan los museos y esta capacidad de entender obras de arte que cada uno de nosotros tenemos de una manera, pero que nos van generando procesos de inteligencia. El gran aporte de las neurociencias sería esta neuroplasticidad, la capacidad de sí entender, y una que a mí me gusta mucho, que es la metacognición. ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos frente a esos estímulos que llamamos obras artísticas? Los podemos ver a y través cómo nos conocemos nosotros. Es decir, cómo nos pensamos pensando esos objetos, cómo nos pensamos sintiéndolos. Y ahí se da realmente una experiencia estética. El efecto es el bienestar. Hay procesos, hay descubrimientos desde las neurociencias que están estudiando estos procesos de bienestar y desde luego que se generan en los museos. El cambio de paradigma tiene que ver con ya no acentuar tanto el patrimonio cultural, sino la experiencia del individuo en estos espacios y su relación con la salud. Pero había, por ejemplo, y es una crítica que yo creo que muchos compartirán conmigo, a veces unas cédulas demasiado grandes, Paola, como que nos alejaban precisamente de la experiencia de ver la obra que teníamos enfrente. ¿Esto se ha modificado? Yo creo que algo que hizo la pandemia, al cerrarse los museos, al confinamiento que vivimos en todo el mundo, y que sin embargo la cultura fue la tercera columna que sostuvo durante la pandemia, es decir, primero fue la que tuvo que dar frente, es decir, la de salud, ¿no? Después todas aquellas que nos permitían pues tener todas las necesidades básicas, ¿no? Y por último, pues aquellos que nos ayudó a estar en este confinamiento desde un sentir menos presionado, menos angustiante, ¿no? Con toda la incertidumbre que estaba creándose en el momento, y fue la cultura. Ustedes como Canal 22 pues entraron hasta en más espacios, ¿no? Y fueron consumidos por esa necesidad de sentir cierta estabilidad, ¿no? Emocional ante lo que estábamos viviendo. Los museos se vieron con una situación en particular especial, porque todo este discurso que se da para la divulgación del patrimonio se centra en la exposición.
Y esa exposición genera una serie de información que se le quiere proporcionar al visitante, a los diversos visitantes, y pues ahora teníamos que encontrar otra manera de vincularse. Y ahí donde se vio la fuerza de los museos. No por nada, el nombre que llevó este año, el 18 de mayo, fue el Día Internacional de los Museos. El mes pasado estuvimos con una agenda riquísima reflexionando, fue The Power of the Museum. Pero si nosotros entendemos el poder del museo, a lo mejor nos vamos más al sentido del museo con ser el que tiene todo el patrimonio, el conocimiento de la humanidad, pero no. Aquí lo que se buscó es hablar desde la fuerza, ¿no? De este sentido de qué es lo que proporciona el museo a la sociedad para fortalecerle, sobre todo para dar frente a este nuevo mundo que nos cambió, ¿no? Y estamos observando, a partir de lo que nos acaba de decir Elena, que ahí está ese poder. Es decir, no en el objeto mismo, sino lo que el objeto produce en el individuo y cómo el individuo lo conceptualiza más allá de esa cédula eterna con información, sino desde lo que siente, desde aquello que emociona. Lo último que se ha dicho en la neuroeducación es que se aprende si se emociona. Qué importante es. Son procesos que tienen que ver con la pedagogía del arte. Precisamente la educación en museos, la experiencia en estas aulas que son las salas de museos. Eso es en lo que nosotros, por lo menos en los museos de Morelos, estamos buscando. Un proceso de metacognición, de conciencia de que estos espacios van mucho más allá de ir a aprendernos información de las cédulas, fechas, líneas del tiempo. Eso los puede ver el espectador después cuando sales. Claro. Pero si los procesos de memoria duran o guardan más o menos 5 o 2 elementos, 5 más menos 2 elementos, la cosa es utilizar esta capacidad del cerebro y del cuerpo, diría Juan, porque aprendemos con todo el cuerpo, para generar un sentido de bienestar y de aprender a través de lo que estamos viendo sobre nosotros mismos. Esta experiencia, por ejemplo, si recordamos a Stendhal, el síndrome de Stendhal, el famoso síndrome, cuando llegó a Roma y se enfrentó a la belleza y que sintió que le palpitaba el corazón y ganas de desmayarse y todo eso. Bueno, eso es una experiencia estética, en ese caso muy exagerada, pero es la que todos podemos sentir para nuestro beneficio. Yo creo que hemos si somos sentido conscientes. En varios momentos, en varios museos también. Por supuesto. A mí me gustaría preguntarle al maestro Juan González, que nos acompaña a través del Zoom, gracias a él, ¿qué provoca, digamos, una obra, una escultura, una pintura pues ahora sí que en el cerebro de las personas, en nuestro cerebro? Sí, muchas gracias. Gracias por la invitación, Javier. Saludos a Elena y Paola. Me da mucho gusto coincidir aquí y decirles que más bien soy cognitólogo más que neurocientífico, es decir, un investigador en ciencias cognitivas, que es una multi o interdisciplina que combina filosofía con neurociencia, psicología, antropología, lingüística y algunas otras. Entonces, más bien me defino como cognitólogo, más que neurocientífico. Y a ese título respondo a lo que nos dices, Javier, lo que nos preguntas, y atendiendo también a lo que ya fue dicho previamente aquí. La experiencia estética es algo que los museos nos invitan a tenerla. Estamos hablando de museo, estamos hablando de cerebro, y creo que antes de hablar de cerebro tenemos que hablar de la experiencia. Ciertamente el cerebro posibilita la experiencia, pero no se reduce al estudio del cerebro ni al cerebro mismo, ¿sí? Entonces el museo lo que hace es ponernos ahí obras a nuestro alcance perceptivo y después nosotros tener una experiencia. Para tener esa experiencia, tú me preguntas, ¿qué pasa con el cerebro? Yo te diría, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nuestro cuerpo? Se nos puede poner la carne de gallina, por ejemplo, y eso es traducción de una experiencia que estamos teniendo, ¿cierto? Es un índice, digamos, conductual o visible, ¿no? De lo que podemos estar experimentando. Sin embargo, esto no es algo como inevitable o algo que puede ser universalizable sin más. Decimos que las grandes obras de arte tienen esa capacidad de provocar ese asombro, ¿no? Ese maravillamiento. Sin embargo, antes tienes que tener el estómago lleno, ¿cierto? Si no, no vas a estar de buena forma o no vas a estar bien parado frente a esa obra. Entonces, tenemos que tomar el contexto
de la experiencia, no solamente la experiencia, el contexto de la experiencia y por supuesto también el órgano del cerebro, que es muy importante, sin embargo no es todo cuando hablamos de la cognición. Tenemos que tomar en cuenta también el cuerpo, ¿sí? Y el cuerpo significa ojos y órganos periféricos, pero también emociones, como también ya se dijo aquí, memoria, lenguaje, conciencia y otras facultades cognitivas que justamente es lo que estudiamos nosotros. Cuando estas facultades están insertas en un espacio museográfico o en un museo, entonces, si todo va bien, vamos a lograr una experiencia óptima que requiere no solamente de la exposición de la obra en sí, sino también de un bagaje conceptual que nos va a permitir enriquecer esa experiencia. De manera que, aunque el poder de la obra de arte, y eso quizás mis colegas puedan debatirme, vamos a ver, pero el poder de la obra de arte reside en buena parte en la genialidad de la obra o de la calidad de la obra en sí, pero también decía yo del contexto, pero también de los ojos en el sentido figurado o de la conceptualización o de la metacognición, como nos decía Elena, con la que aprendemos esa obra. Y el conjunto de todos estos factores resulta en una experiencia, ¿no? Más o menos rica y que en donde interviene también el lenguaje, no únicamente y no primariamente, pienso yo, pero también ciertamente ahí. Y cuando hablamos de un museo, estamos hablando de un espacio culto, un espacio de cultura, en donde, por supuesto, que nos ayuda mucho tener este bagaje. Sin embargo, lo que estoy diciendo es que el poder de una buena obra de arte también reside en podernos mover, ¿no? Sin necesariamente saber algo sobre ella o sobre el arte en general. Y ahí está justamente parte del debate, ¿no? ¿Qué tanto puede provocar, qué tanto de esa experiencia estética puede ser provocada por la obra en sí y qué tanto por el bagaje o la cosecha que uno mismo le añade? Bueno, Eso entre para otras empezar. cosas, Juan, podemos decir que entonces un museo no es un lugar, porque es un lugar que construye cada espectador al transitar por él. Tenemos que ir a un corte y regresamos con ustedes. A mí siempre me ha sorprendido que en grandes exposiciones hay algunas piezas favoritas y no necesariamente son las más vistas o las más vendidas en catálogos, en revistas, sino de repente la gente se engancha con una imagen, se va y las que van entrando se enganchan con la misma imagen. Y les repito, no es precisamente la que aparecía en la portada del catálogo, etcétera. Hay algo que jalan las obras en las personas y este sentido de formación del gusto es muy interesante, también tiene una zona misteriosa para mí, pero me llama la atención porque si los museos provocaban eso, en esta época en que dejamos de tener acceso a esos lugares y ahora volvemos a tenerlo, ¿se ha resemantizado, digamos, nuestra relación con el museo o sigue siendo la misma? Yo quisiera recordar una cosa que es la mente. La mente es poderosísima, la mente es como el software que trabaja en el hardware. Dice Daniel Siegel, un experto en estas cosas, que la mente es el proceso relacional que ocurre dentro del cuerpo y que habla del fluir de la energía y de la información. En este sentido, si estamos hablando de información, las piezas que tenemos enfrente y que además son museografiadas con colores, con luces, producen un efecto de llamar nuestra atención. La atención es un proceso de la mente. Entonces surge un proceso de identificación. ¿Por qué nos identificamos con la condición humana a través del arte? No, ¿y por qué Ahí nos está la identificamos respuesta. con una obra abstracta y lo mismo, digamos, atrapa a una persona en África, en Rusia, en la Ciudad de México o en Nueva York? Pues son procesos que tienen que ver también con procesos inconscientes. Decía Teresa del Conde, mi maestra de Psicología del Arte, que hay cosas que no vamos a saber por qué nos llaman la atención y sin embargo, haciendo una lectura formal de las obras, sabemos que ciertos colores nos llaman más la atención que otros, que las condiciones de conformación o de composición de las piezas tienen cierto efecto sobre nosotros, en unos casos más que en otros, y temas más específicos, por ejemplo, los temas de la sexualidad, los temas de género, llaman mucho más la atención, por ejemplo, que una pieza
simplemente abstracta. No sé qué dirías tú, Paula, a través de la lectura de la nueva museología, la museología postcrítica, en términos de cómo se evidencian estas connotaciones en los museos. Sí, lo que se ha observado es que el objeto tiene por sí, llámese obra de arte u otros objetos que existen en el museo, tienen por sí una múltiple lectura, ¿no? Algo que hago mucho con mis amigos es que les pongo un mismo objeto, pensemos en una cerámica, y les digo, tú vienes de un museo de ciencia, tú vienes de un museo de artes aplicadas, tú vienes de un museo de tecnología, y cómo te acercarías o hablarías de esa pieza, ¿no? Y es la misma pieza y tiene la oportunidad que cada uno de estos espacios lo hable. Entonces, ya el objeto en este proceso de comunicación va a transmitir al espectador un mensaje en particular que también tiene que ver con este bagaje o esta referencia que tiene ese espectador. Para ello hay un sinnúmero de estudios. Tenemos desde Abigail Hauser en Harvard, que después se desarrolló el Project Zero, ¿no? A donde llegó Howard Warner, y nosotros hemos escuchado mucho de las múltiples inteligencias, ¿no? Pero también hemos tenido a gente aquí en México, como Lauro Zavala, que viene del mundo del estudio del cine, pero que después se incorporó a ver cómo es que se mueve el público, ¿no? Dentro del museo, por qué de repente selecciona, pero mejor el curador decidió que era la pieza principal y el visitante se va a otro, ¿no? No era la principal. Y no era la principal. Y entonces, ¿cómo con ello lo que se observa en todo ello es que hay un proceso de comunicación que se da entre objeto, ¿no? El propio espacio que es el museo, ¿no? Y el visitante. El objeto es el provocador de esa experiencia. El objeto es el detonante, ¿no? Pero va a recibir diversas experiencias y va a haber experiencias significativas, que fue con lo que empezó Elena hablando, desde cada uno de individuo. Por eso ya en el museo no hablamos de los públicos, sino el público. Hablamos individuo, el espectador. El individuo, el espectador individual que tiene su propio proceso, que es lo que nos estaban señalando, cognitivo y de aprendizaje, ¿no? Que va a generar su propia experiencia. Por eso es que los curadores los que nos llamamos los curadores educativos, a diferencia del que hace el discurso, somos los que intervenimos para que comprendamos que esas cédulas tienen que no ir con una especificación, sino provocar de las cédulas, que me encanta que ahora lo están haciendo en el Jardín Borda, ¿no? Lo acabo de ver en la exposición del Rafael Nelson, que me pareció extraordinaria, un juego del desarrollo de la percepción estética, más allá de informar quién era ese autor o quién es artista, ¿no? Morelense. Entonces, creo que eso es lo que tenemos que provocar, estar conscientes de las diferentes vinculaciones que se provocan y cuáles detonaciones. Se dice que el mejor museo no es el que te contesta todas las preguntas, es que es el que te hace irte con más. Te preguntas más cosas, claro. Que te preguntes Entonces más es cosas. un proceso finalmente colectivo. Por eso es importante como colectivo. recinto en una época pospandémica. Volvemos a relacionarnos con objetos que nos provocan emociones, pero también que nos ponen en contacto con otras emociones de otras personas. Ahora dice Mario Perniola, es muy interesante también que Mario Perniola, este crítico teórico italiano, dice que una de las cosas que debemos hacer es sentir por nosotros mismos, porque también estamos mediatizados. Hoy en día la sociedad tiende a decirnos lo que debemos sentir y lo que debemos pensar frente a cualquiera de los objetos. Los museos te permiten borrar un poco, poner un poco en blanco lo sentido por los demás y tú enfrentarte, si te dedicas el suficiente tiempo, si pones atención. La gente entra a veces a los museos por una puerta y se sale por la otra y ya se atragantó 1000 años de historia del arte sin siquiera darse cuenta, porque va a haber cédulas. ¿Qué tan importante es ver cédulas o qué tan importante es pararte tú? Por eso aquella experiencia del White Cube fue muy importante, el cubo blanco. Tú pararte frente a los objetos y sentir por ti mismo sin sentirlo ya sentido, como dice Mario Perniola, porque entonces vamos a ver, de lo contrario, piezas a través de lo que nos han dicho 1000 veces sobre la Mona Lisa y por qué es tan importante en la historia del arte. Perdón, Elena, ¿estaba modificando el discurso museístico? Creo que es un discurso que se ha modificado desde los años 70 con la nueva museología, hasta la museología postcrítica en los 2013 más o menos. Creo que se ha venido modificando, tomando en cuenta antes más el discurso del patrimonio cultural, ahora al discurso precisamente del espectador. Bueno, Paula de es la experta comunidad, entonces, ¿no? Exactamente. El centro dejó de ser el objeto mismo, ¿no? Okay. El centro dejó de ser el objeto, es el detonante, pero dejó de ser el centro. El centro es el individuo, ¿no? Y ya tenemos una
conciencia a partir de la nueva museología que no solamente resguarda un patrimonio en donde deja al individuo como un espectador pasivo, no. El concepto ahora es, lo que hace es que el individuo es activo y hace procesos culturales que generan nuevos patrimonios o que generan nuevos pensares o visibilizan nuevos saberes del patrimonio, ¿no? Juan González, estas nuevas búsquedas museísticas están modificando también la percepción que se tiene de estos recintos por parte de las personas en estos días de pospandemia. Bueno, sin duda alguna, pero esto independientemente de la pandemia o no. Yo creo que la pandemia lo que ha venido a hacer es poner de relieve o en relieve algunos rasgos de nuestra relación con el entorno. Por ejemplo, hablábamos recientemente, ¿no?, de la importancia de no confundir presencialidad con virtualidad. Ahora yo estoy virtualmente, ¿no?, conectado, pero no estoy en carne y hueso, como diría Edmund Husserl, ¿no? No estoy presencialmente ahí. Y con esa presencialidad vienen muchas relaciones cognitivas que no se dan a través de la pantalla. Entonces, un poquito lo mismo con el museo. El museo, si tú estás atendiéndolo presencialmente, lo que suscita en nosotros va, como decían ya previamente, va más allá del objeto mismo, pero tampoco se agota en uno mismo, en la experiencia. Diría yo que debemos de ver el fenómeno cognitivo en términos ecológicos, como se dice, para vernos más bien como una red de relaciones. Y esa red de relaciones implica a diferentes niveles y de manera, digamos, multifactorial, elementos que contribuyen a lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Pues la experiencia, ¿sí? Entonces, en ese sentido, lo que hace el museo hoy día es provocar una experiencia que ya está estudiada en buena parte, así como también se estudia en los supermercados la conducta del consumidor, pues también hay estudios en ese sentido cognitivos que nos señalan cuál es digamos, la óptima relación que puede tener el espectador o el agente con su entorno. En ese sentido, el espacio mismo, la arquitectura, la infraestructura, también es parte de la experiencia. Y, por supuesto, la cédula, el objeto, la curaduría y su propio estado, ¿no? También el set y setting, que le llaman también hablando de otro tipo de experiencias. Entonces, todo eso ha sido, me parece ser, valorado de una manera, digamos, más especial en los últimos años por razones obvias de la pandemia, pero es algo que ya también se venía haciendo desde antes, ¿no? En ese sentido pude comentar recientemente el caso del Dr. Barnes, que en Filadelfia hizo un museo exprofeso para la obra y no adaptar la obra al museo. Entonces, esto me parece algo que es, pues, inaudito, no se puede hacer todos los días, pero idealmente deberíamos de pensar en eso, ¿no? Una infraestructura, un espacio para la obra y luego para el espectador y cómo se relaciona con esa obra y con ese entorno y con otros agentes y otros observadores. Entonces es realmente complejo, pero es una gran oportunidad que tenemos para reflexionar sobre esto y para optimizar, ¿no?, nuestra experiencia, ¿no?, el bienestar, pero también el placer, ¿no? No solamente el bienestar intelectual o estético, sino también el placer, que considero que es un componente fundamental de la experiencia estética. Juan González, pues me dejas con más preguntas porque finalmente las plataformas digitales que utilizan los jóvenes provocan muchas sensaciones, son muy provocadoras de emociones, de procesos mentales que hacen habitar a los jóvenes en otros espacios que no concebimos nosotros. Ya estamos por terminar, me gustaría que nos comentaras. Es una ilusión. De final. Y los circuitos dopaminérgicos, los centros del placer y de recompensa, está comprobado que cuando tú sales del museo sabiendo cosas, porque así como nos gusta comer cosas y nos da sensación de placer en el estómago, ¿verdad? Y en nuestros sentidos y el sentido del olfato nos encanta un perfume, al cerebro le gusta saber cosas. Y sí está comprobado que si sales de un museo sabiendo cosas, generas un sentido de bienestar asociado a estos circuitos. Entonces, por ejemplo, ahorita en el Jardín Borda estamos midiendo una exposición que tenemos y ponemos unas hojitas al final con caritas, con estos emojis, cómo entraste al museo y cómo saliste. La mayoría de la gente nos pone que entraron bien o tristes o lo que sea, pero o sea, lo estamos graficando y en general, la tendencia es que toda la gente sale con sentido de bienestar. Entonces, desde luego,
es importante ir a los museos precisamente para quitarnos la vida de afuera y de las redes sociales que nos hacen adictos y entrar en procesos de metacognición, eso diría yo, de la Paola experiencia Araiza, estamos museística. por terminar. ¿Qué nos dices? Pues esa inquietud que te dejó ahorita Juan y que te preguntas hacia las nuevas inquietudes, hacia los nuevos motivadores de sensaciones en la juventud, ¿no? Lo pregunta también el Congreso Internacional de Museos que del 20 al 28 se juntan en Praga, ¿no? Y el tema exactamente es educación y nuevas tecnologías, porque entendemos que hay nuevos estímulos, que esas nuevas tecnologías están entrando a los museos, no de ahora nada más, con la pandemia fue una herramienta importante, pero de tiempo atrás se habla ya también de museos virtuales, se habla de experiencias de inversión, etcétera. Hay un sinnúmero de motivaciones, pero lo importante yo creo que de lo que hemos estado platicando aquí es entendernos como individuos, que no solamente estamos desde la razón, sino desde del emocional y las sensaciones, y que todo ello conforma el desarrollo cognitivo y el aprendizaje. Y el museo tiene el gran potencial de llevarte a estas grandes experiencias. Paola, gracias. Gracias, Elena. Gracias, Juan González. Gracias. Y sobre todo, gracias a ustedes por habernos acompañado aquí en Debate 22 y los espero la próxima semana.